Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. El conflicto de Gaza terminó con una tregua muy frágil, un pacto de saliva, dicen muchos, porque es un acuerdo verbal, no se firmó ningún documento formal. Y ahora la gran pregunta es ¿qué pasará en el Medio Oriente con la Franja de Gaza, con Irán y tantos otros conflictos simultáneos? Y la otra gran pregunta es si continuará el giro de varios países sudamericanos hacia un alineamiento cada vez mayor con los países árabes y con los palestinos. Durante las recientes hostilidades en la Franja de Gaza, una gran diferencia entre las reacciones de Estados Unidos, de la Unión Europea y de varios países de Sudamérica. Estados Unidos acusó al grupo militante islámico Hamás de ser un grupo terrorista por haber iniciado hostilidades lanzando más de 1000 cohetes sobre Israel desde la Franja de Gaza en los meses recientes. Washington agregó que Israel tenía todo el derecho del mundo de defenderse contra ese tipo de ataques. La Unión Europea, a su vez, emitió un comunicado reconociendo también el derecho de Israel a defenderse, pero a su vez exigiendo a Israel que su respuesta militar no fuera desproporcionada. Y los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, emitieron una declaración exigiendo que no haya una respuesta desproporcionada, una no muy velada referencia a Israel, y sin hacer ninguna mención al derecho de Israel a defenderse. Hoy vamos a analizar todo esto con varios políticos y diplomáticos que siguen esto muy, pero muy de cerca, incluyendo el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, el expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, la embajadora de Palestina en Chile, May Aykaila, y los voceros para la Organización para la Liberación de Palestina y de las Fuerzas de Defensa de Israel. Desde la Universidad de Stanford, en California, vamos a ver la entrevista que le hicimos hace pocas horas al expresidente de Perú, Alejandro Toledo. En nuestros estudios vamos a tener al expresidente de Uruguay y actual senador, Luis Alberto Lacalle, uno de los líderes políticos más importantes de Uruguay. Desde los estudios de CNN en Jerusalén, vamos a ver la entrevista que le hicimos al vocero de la Organización para la Liberación de Palestina, Javier Abu Eid. Desde Jerusalén también vamos a tener al vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, el capitán Ronnie Kaplan. En Washington nos va a acompañar Jeffrey Gordon, ex vocero del Pentágono, reciente asesor del candidato republicano Mitt Romney. Desde Santiago de Chile nos va a acompañar la embajadora de Palestina en Chile, la doctora May Aykaila, y desde Buenos Aires, Argentina, nos va a acompañar el analista internacional Julián Schwindelman. Bueno, vamos directamente a la entrevista que le hicimos al expresidente de Perú, Alejandro Toledo, y vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre cómo reaccionaron los países latinoamericanos ante la reciente escalada de violencia en la Franja de Gaza. Veamos. Doctor Toledo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo calificaría usted la respuesta, la reacción latinoamericana ante esta última ronda de violencia en el Medio Oriente? Mira, Andrés, yo he venido siguiendo muy de cerca desde aquí, de la Universidad de Stanford en California, y he venido siguiendo un poco los pronunciamientos tanto de Europa, del Perú, como de Mercosur. Debo decir que me preocupa seriamente el pronunciamiento reciente de Mercosur, porque esto rompe un equilibrio que tradicionalmente la región de América Latina ha tomado con respecto al conflicto del Medio Oriente. Rompe el equilibrio y rompe la tradición de la imparcialidad. Y al tratar de ponerle énfasis al pobre Hamás. Debo partir de la premisa, Andrés, que yo soy partidario de la solución de dos estados, el palestino y el israelí judío, ambos con iguales derechos, con mutuo respeto y vivir en una vecindad pacífica. Soy partidario de esa solución, pero hace cerca de 7 días
que ha comenzado un bombardeo de misiles desde la franja de Gaza, muy cerca de Escalón, donde yo he estado, y no hay ningún país que pudiera resistir en 7 días a más de 1000 misiles y no reaccionar. Ahora, soy partidario y me inclino por la posición expresada recientemente por la Unión Europea, que convoca a ambas partes a entrar a una solución pacífica, a respetar los derechos humanos, pero sí puedo entender el derecho de Israel a defenderse del inicio. Esto no lo inició Israel, lo ha iniciado el Hamas. Y la pregunta clave es, ¿de dónde salen los armamentos que llegan a las manos de Hamas? ¿Está esto vinculado con Siria o Irán? Habrá que preguntarse eso. Doctor Toledo, ¿cuál es la diferencia entre los comunicados de Mercosur y de la Unión Europea sobre el conflicto de Gaza? ¿Por qué dice usted que el comunicado de los europeos es más balanceado? Yo creo que el de la Unión Europea invoca a ambas partes a una solución pacífica, respetando a las poblaciones civiles, pero también el derecho a Israel a defenderse de un ataque de más de 1000 misiles en 7 días. La diferencia con el pronunciamiento emitido recientemente por Mercosur, que es el continente grande al cual yo pertenezco, me parece que rompe la tradición de la posición equilibrada que ha venido tomando a lo largo de estos años en el conflicto del Medio Oriente, al ponerle el énfasis de culpabilidad a Israel solo. Oiga, para bailar un tango se necesitan 2, y el que comenzó a bailar este tango con misiles fue el Hamas. ¿Por qué dice usted, doctor Toledo, que cambió la posición de Mercosur? Tengo la impresión de que la posición de Venezuela, la posición de Uruguay, la posición de Brasil, que ahora preside pro tempore el Mercosur, ha llevado a romper este equilibrio que lo hacía muy ponderado, invocaba a la paz a ambas partes, pero el derecho legítimo de reconocer al Estado de Israel como un Estado judío y también el derecho a Palestina a tener un país y un Estado que convive cercanamente en paz y con mutuo respeto a la coexistencia de ambos estados. Eso para mí es vital. Ese equilibrio se ha roto con este pronunciamiento de Mercosur que contrasta sustancialmente con el pronunciamiento que acaba de emitir la Unión Europea. Antes de ir a la discusión, veamos la entrevista que le hicimos al vocero de la Organización para la Liberación de Palestina, Javier Abu Eid. Veamos. Señor Abu Eid, muchas gracias por estar con nosotros. Israel dice que desde el año 2005 le llovieron 8000 cohetes desde Gaza y desde principios de este año 2000 cohetes sobre poblaciones civiles de Israel. ¿Qué dice usted sobre el argumento que todo país tiene el derecho y el deber de defender a sus ciudadanos y que ningún país puede permanecer pasivo ante ataques como estos? Bueno, yo creo que ningún país aceptaría estar ocupado por 45 años, como es el caso de Palestina. Acá evidentemente que los cohetes no son una solución, sin embargo, son el síntoma de una enfermedad, y esa enfermedad es cómo se han negado los derechos nacionales del pueblo palestino por los últimos 45 años. Cuando uno cierra la opción política, cuando un gobierno como el gobierno del señor Netanyahu acusa día a día e inventa nuevos conceptos, como el caso de terrorismo diplomático, como se refieren a la iniciativa del presidente Mahmoud Abbas, lamentablemente siempre va a haber gente que va a tomar ese mensaje como un no a la opción política y un sí a la opción armada. Y déjeme ser bastante claro, en un solo día de ataques
ha sido la misma cantidad de gente que ha muerto en Israel como desenlace de estos ataques en los últimos 5 años. Acá no estoy justificando las muertes de nadie, sin embargo, hay un caso de proporcionalidad que no puede ser aceptado en lo más mínimo. Señor Javier Aboued, usted dice que Israel viene ocupando territorios palestinos desde hace décadas. Israel dice que se ha retirado de la Franja de Gaza en el 2005, que se ha retirado de Cisjordania mucho antes y que no hay tal ocupación. Al contrario, ellos dicen que cada vez que se retiran, se han retirado de uno de estos territorios. Lo que han hecho grupos palestinos como Hamas es instalar cohetes y tirar cohetes contra Israel. Bueno, yo creo que eso es simplemente una excusa que expone el Estado de Israel. Israel ha violado 65 resoluciones de Naciones Unidas, simplemente le interesó la que le dio el nacimiento, que eso fue el año 1947. En 1988, la Organización para la Liberación de Palestina reconoció el Estado de Israel sobre el 78% de la Palestina histórica, reconociendo el derecho de los palestinos a tener un Estado solamente en Cisjordania y Gaza, que es el 22% del territorio. Hasta el día de hoy Israel no ha reconocido el derecho del pueblo palestino a tener un Estado. Eso es por un lado. Por otro lado, Israel no se ha retirado de Cisjordania. Eso no es así. Israel tiene control objetivo sobre todo el territorio, incluyendo lo que se conocen como territorios, zonas autónomas. Israel ingresa todas las noches en territorio palestino. Ahora, en cuanto al argumento de la Franja de Gaza, ocupación no significa solamente tener soldados adentro. Ocupación es el control aéreo, el control marítimo, el control terrestre, y eso sigue en manos israelíes. Por ende, Israel, según Naciones Unidas, se mantiene como la potencia ocupante sobre todo el territorio palestino ocupado, y es la ocupación la principal fuente de violencia y terror en esta región. Vamos a Jerusalén. Capitán Ronnie Kaplan de las Fuerzas de Defensa de Israel. El vocero de la OLP, de la Organización de Libertad, para la Liberación de Palestina, nos acaba de decir que hay una ocupación de 45 años de Israel de los territorios palestinos. Su respuesta. Andrés, no hay ocupación israelí en la Franja de Gaza desde 2005. En aquel momento hubo una desconexión unilateral de Israel. Miles de civiles israelíes fueron sacados de sus casas en la Franja de Gaza y se mudaron a otros sitios en lo que fue un gran trauma para esa población israelí. Te recuerdo que el Hamas gana las elecciones con el 42% de los votos en la Franja de Gaza en el año 2006, y entre el 2006 y el 2007 mata a sangre fría a decenas de activistas de la OLP, en lo que y se hace del poder, da una suerte de golpe de Estado, y se hace del poder de todas las instituciones en la Franja de Gaza. El bloqueo marítimo en la Franja de Gaza se realizó luego de 6 intentos de ingreso de barcos con material de guerra iraní a dicha franja. El Hamas estaba armado hasta los dientes antes de esta operación. Imagínate si no hubiese habido bloqueo marítimo, cuánto más armado hubiese estado el Hamas. Además de la legitimidad del bloqueo desde el punto de vista del derecho internacional, como lo dictaminó Naciones Unidas por intermedio de la Comisión Palmer hace ya 2 años, este bloqueo definitivamente es una necesidad para la defensa de los civiles israelíes. El vocero de la OLP también acaba de decir que hay una enorme desproporción entre las víctimas de un lado y del otro. ¿Y la hay o no? Andrés, jamás la Jihad Islámica y otras organizaciones terroristas cometen 2 crímenes de lesa humanidad al mismo tiempo. Por un lado se esconden detrás de ciudadanos de Gaza, los utilizan como escudos humanos, al tiempo que disparan a ciudadanos israelíes. Jamás se atenta contra niños de ambos bandos, dispara a niños israelíes y se esconde detrás de niños palestinos. Lo primero que hay que tener en ese sentido es la diferencia filosófica en términos de intencionalidad de los grupos terroristas y del Estado de Israel. Yo puedo decir que las fuerzas de defensa de Israel, durante toda la operación Pilar Defensivo, hicieron todo lo que estuvo dentro de sus posibilidades para impedir el daño de civiles inocentes. Hemos tirado centenas de miles de panfletos, hecho centenas de miles de llamadas telefónicas, mandado centenas de miles de SMS. También tomamos la radio operativa del Hamas, y en todos esos pedidos le solicitamos a la población civil en Gaza: señores, por favor, no se acerquen a terroristas, no se acerquen a depósitos de armas, no se acerquen a sitios de lanzamientos de cohetes y misiles, porque esos son nuestros objetivos. Esos lugares
son los que están poniendo contra las cuerdas al 48% de la población israelí, a 3.5 millones de personas. Yo le puedo decir, Andrés, que este tema es un tema cultural. El terror comprende la debilidad de los estados democráticos, la sensibilidad que tenemos nosotros para con la vida humana, y hace uso cínico de ello. Israel se encuentra realmente en uno de los frentes mundiales de la lucha contra el terror, y es una lucha que no es fácil. Fíjate por ejemplo el atentado en el centro de Tel Aviv hace 3 días, cuando el Hamas y otros movimientos terroristas en la franja festejaron ese atentado. Mientras unos festejan la muerte del Hamas y estos movimientos terroristas, otros aquí en Israel celebramos la vida después de este cese de fuego. Así también podés ver, por ejemplo, el trato para con los sospechosos de colaboracionismo con Israel. Refleja lo que estoy diciendo. De hecho, amarraron a los sospechosos con cuerdas a motos y los asesinaron paseándolos por la plaza pública. Los sospechosos se desangraban en el suelo mientras que los motociclistas del Hamas festejaban el sufrimiento de estas personas, que vaya uno a saber si habían colaborado con Israel o no. Creo que hay que entender, Andrés, este conflicto desde una perspectiva intracultural, desde adentro de la cultura. ¿Cómo entendemos adentro de la cultura de conflicto? Viendo lo que es la constitución del Hamas. Las constituciones son los documentos, ¿verdad?, que de alguna manera establece la identidad de los grupos, de los centros, de los estados. En el preámbulo de la Constitución del Hamas dice: Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como eliminó a muchos otros antes. O por ejemplo, en el artículo 7, el día del juicio no llegará hasta que los musulmanes luchen contra los judíos y los asesinen. O en el artículo 13, habla de que el Hamas rechaza todo tipo de solución pacífica al conflicto. Si te lo traduzco del árabe, ellos hablan de que cualquier tipo de conferencia internacional para la paz sobre el tema palestino es un verdadero ejercicio de la futilidad. Creo que hay que entenderlo. Capitán Kaplan, nos están pidiendo un corte, vamos a tener que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al expresidente Luis Alberto Lacalle y a la embajadora de Palestina en Chile si hay un cambio en la política sudamericana en este conflicto del Medio Oriente. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre el futuro de la tregua en la Franja de Gaza y la reacción latinoamericana en este último conflicto. Doctor Lacalle, expresidente de Uruguay, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Esta declaración de Mercosur marca un cambio. Como decíamos antes, la Unión Europea, Estados Unidos dijo, se embanderó totalmente con Israel, dijo, Hamas es un grupo terrorista, Israel se defiende. La Unión Europea dijo, Israel tiene derecho a defenderse, pero le pedimos a Israel que no haga un uso desproporcionado de la fuerza. Mercosur no reconoció el derecho de Israel de defenderse y exigió que Israel no respondiera desproporcionadamente, aunque sí mencionara a Israel por nombre. ¿Es un cambio esto en la política latinoamericana o no? Antes que nada, creo que hay un aspecto formal. Yo soy uno de los fundadores de Mercosur. Mercosur no tiene personería internacional como una entidad política como la Unión Europea. ¿Qué significa eso? Mercosur es un acuerdo económico y comercial. No tiene una política exterior como tiene la Unión Europea a través de un parlamento, a través de su comisionado de política exterior. En segundo lugar, Mercosur no está integrado. No se puede hablar en nombre de Mercosur porque Venezuela no integra el Mercosur legalmente. Pero si hicieron un acto público, firmaron. Bueno, yo creo que pueden hacer todos los actos públicos, pero si no ratifican la cantidad de parlamentos que el protocolo especifica que hay que aprobarlo, Venezuela no ha entrado legalmente en el Mercosur. Así que me parece una pena que mi país, que tradicionalmente tuvo una política exterior independiente, ahora pierda esa independencia y vaya al lado de Brasil, de Argentina y de Venezuela, en algo que es una pérdida. Un país pequeño como el nuestro, de política exterior muy sana, tenía que haberla mantenido. Y lo digo acá y lo he dicho en mi país también. Creo que... ¿En cuanto al contenido? En cuanto al contenido, creo que está equivocado, porque vamos un poco a este conflicto. ¿Quiénes son las partes en este conflicto? En este conflicto hay una organización terrorista, no un Estado, sino una organización terrorista. Te habla de Hamas, no de la OLP. Y un Estado constituido y democrático. Hay
en la secuencia de los hechos de esta parte del conflicto, que es un capítulo de un conflicto muy antiguo, por cierto. En este capítulo hay agresión permanente durante mucho tiempo hacia el Estado de Israel y una respuesta del Estado de Israel. Así que me parece que no son ni equivalentes las partes del punto de vista jurídico de su legitimidad y no son equivalentes las actuaciones. Hay una acción primera y una reacción después. Cuando dicen uso desproporcionado o se cuantifican las vidas, por supuesto que las vidas valen todas una, como nos han enseñado a quienes pertenecemos a esa tradición cultural. Pero en Gaza la demografía es muy concentrada y si además está mezclado con la población civil los objetivos militares, otra cosa es lanzar los misiles sobre barrios mucho más amplios de Israel. Entonces el tema no es cuántos muertos, sino quiénes son las partes, quién tiene legitimidad internacional o no, y quién tiró la primera piedra o tiró el primer misil. Embajadora palestina en Chile, doctora Al-Qaila, ¿qué dice usted al argumento que acaba de enunciar el vocero de la Fuerza de Defensa de Israel y de alguna manera el doctor Lacalle, de que Hamás está usando a los civiles, a los niños palestinos como escudos humanos? Bueno, primero quiero decir que, como acaba de decir el señor, defender al equilibrio de Mercosur o de los países latinoamericanos, de mi experiencia como embajadora palestina en Chile desde 7 años, yo creo que los países latinoamericanos están teniendo una mirada más justa y más real al conflicto que antes no lo tenían. Y eso para nosotros es muy importante porque es diferente hablar de teoría de hablar de realidad. Muchos de los países latinoamericanos visitaron a Palestina, muchos senadores y muchos parlamentarios fueron invitados por la misma Israel y pasaron a Palestina, entonces vieron en sus propios ojos qué está pasando en Palestina, el muro de segregación, los bloqueos a las ciudades y a las aldeas palestinas, los asentamientos que están confiscando cada día más terreno. Entonces vieron la realidad donde está en Palestina y por tanto si hubo un cambio, es un cambio por la realidad política que existe en terreno y por la realidad de justicia. Eso primero. Segundo, me gustaría hablar de lo que habló el señor Kaplan en cuanto al conflicto de cultura y la filosofía de la cultura. Quiero decirle al señor Kaplan y acordarle de cómo empezó el Estado de Israel a través de bandas sionistas que vinieron e hicieron un terror y desplazaron a más que el 50% de la población palestina bajo terror en 1948. Y luego habla el señor Ron Kaplan de la desproporción y la trauma que tienen los ciudadanos israelíes que lo quitaron de Gaza de forma unilateral. Y a mí me gustaría decirle este territorio de la Franja de Gaza que fue ocupada por estos colonos israelíes. Mi pregunta al son Kaplan, este territorio no pertenece a Israel, fue confiscada, fue utilizada y luego después de disfrutar en la Franja de Gaza la dejaron de forma unilateral, ni siquiera lo coordinaron con la Autoridad Nacional Palestina. Y la ocupación... Ronnie Kaplan, a ver si podemos darle la palabra para responder a Ronnie Kaplan en Jerusalén. ¿Perdón? Andrés. No, quiero darle la posibilidad de responder al capitán Kaplan. Adelante. Sí, creo que acá están escribiendo de nuevo la historia. No nos olvidemos que antes del año 1948 hubo presencia judía durante desde antaño en la tierra de Israel, pero entre 1882 y 1948 había presencia judía en las zonas migratorias que habían llegado a Israel. Y durante todo ese tiempo, la actitud de la población árabe hacia la población judía, población árabe que después va a tomar la conciencia del pueblo palestino, es una actitud, le recuerdo a la embajadora, las matanzas del año 1929 hacia la población judía, las matanzas del año 1936,
Entonces creo que no vale la pena mirar hacia atrás, creo que lo que tenemos que hacer juntos es mirar hacia adelante. Dado que yo soy un vocero de defensa, si bien tengo lo que decir, sí, perdón. Quiero pasar a Buenos Aires, Julián Schwindelman, su reacción. Gracias. Bueno, básicamente creo que aquí hay una, como se decía recién, una reescritura bastante notable de la historia, pero de manera muy fundamental. Hay algo también a destacar, ¿no? Los voceros que has estado entrevistando, Andrés, son de la OLP, que es un grupo enemistado con el Hamas, es un grupo rival político del Hamas por la lucha del nacionalismo palestino. Y sin embargo, yo estoy escuchando con bastante sorpresa que adoptan una postura defensiva del Hamas y que retrotraen la crítica a Israel al inicio mismísimo del conflicto. Es decir, es como que verdaderamente lo que vemos es que el rechazo no trata de la política defensiva de Israel, sino de la existencia misma de Israel. Están hablando de que cuando Israel nació, de que ocupó, de que se expandió, y toda una narrativa que, además de falsa, está anclada en los años 30 y 40 y entraditos los 50. Entonces, de este lado me parece que no solo es muy poco auspicioso para el proyecto de la paz esa posición, esa narrativa intransigente, sino que además elude por completo hablar de los temas que hay que estar hablando, y es de la agresión incesante, sin que mediara provocación previa, por parte de Hamas contra Israel. Nos queda poco tiempo, pero quiero volver a la embajadora en Chile, la embajadora de Palestina en Chile. Su respuesta, y si usted dice que Israel desplazó a los palestinos, ¿qué dice del argumento que hacía recién de alguna manera el expresidente Lacalle, de que, o sea, los judíos están ahí desde hace 5.000 años? ¿Qué dice usted de ese argumento? Bueno, nosotros hemos llegado a una solución justa, vamos a decir justa, en cuanto a la solución de dos estados. Un estado israelí que vive al lado de un estado palestino. Y el liderazgo palestino se acató y respetó esta solución que está aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ya representa la comunidad internacional. Ahora, lo que hace falta es que Israel respete esta resolución y lo implementa por desocupar el territorio ocupado palestino en 1967 y dar la soberanía y la libertad al pueblo palestino con un Estado palestino independiente, soberano, con control sobre sus fronteras y subterráneos y sus recursos naturales, y con Jerusalén Oriental es el capital. Quiero decir, un Estado palestino sobre el territorio de 1967, el territorio que fue ocupado en 1967. Con esto nos están pidiendo un corte, embajadora, ya vamos a volver a usted más tarde en el programa. Ahora nos están pidiendo con una pistola en la cabeza un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar quién ganó, Hamas o Israel. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a la segunda parte de la entrevista que le hicimos al vocero de la Organización para la Liberación de Palestina, Javier Abu Eid. Vamos a ver lo que nos dijo sobre qué pasará de ahora en más allí en la Franja de Gaza. Veamos. ¿Qué dicen ustedes sobre la acusación israelí de que grupos como Hamas están usando hospitales, escuelas, hoteles para disparar cohetes y, de hecho, mandando a morir a niños palestinos al usarlos como escudos humanos? Bueno, ese argumento es realmente vergonzoso. Israel ha definido, ayer escuchaba al portavoz del primer ministro israelí que decía que las muertes civiles eran fallas operativas. Bueno, las fallas operativas son bastante recurrentes, al parecer, en el ejército de Israel. Acá yo creo que hay que ser muy claro. Hay organismos internacionales, particularmente la UNRWA, que es una agencia de Naciones Unidas, que han certificado de que muchas veces que Israel señala de que jamás ha llamado a disparar desde hospitales o escuelas, no ha sido así y ellos han podido probarlo. Y acá quiero ser muy específico.
Israel no muestra ningún respeto por las vidas de los palestinos. Es algo que usted, a lo mejor, desde Estados Unidos es difícil de ver, pero si usted viniese acá y viera el trato humillante que se le da a los palestinos en Cisjordania, en los checkpoints israelíes, cómo se quitan las tierras, cómo se demuelen hogares todos los días, usted podrá entender cuál es la realidad de humillación diaria que vive el pueblo palestino hoy en día. ¿Quién ganó esta última ronda de violencia? ¿Hamás o Israel? Mire, yo y no solamente yo, digamos, la OLP, nosotros creemos que nadie gana con la violencia y eso acá hay que ser bastante claro. Nosotros, si es que no ponemos un fin a la situación que ha llevado a la violencia que hemos visto en Gaza, vamos a volver a ver estas imágenes muy pronto. Tiene que haber simplemente una decisión política de decir queremos el establecimiento de 2 estados sobre la frontera de 1967. Nosotros vamos a seguir con nuestra vía diplomática. El 29 de noviembre tendremos una votación en Naciones Unidas en la cual esperemos el Estado de Palestina sea reconocido como un Estado observador en la Asamblea, que nos lleve evidentemente a mostrar que la diplomacia y la no violencia sirve. Ahora, si es que Israel continúa con esta política de aislar completamente a el gobierno legítimo de los palestinos y al presidente Mahmoud Abbas, yo creo que el mensaje que va a estar enviando es muy simple, y acá déjeme ser bastante claro. En 20 años de negociaciones, Israel ha prácticamente triplicado el número de colonos ilegales en el territorio palestino ocupado, haciendo la solución de 2 estados más difícil. Jamás lanzando unos pocos cohetes hizo que muchos de esos colonos arrancasen fuera de los asentamientos. El mensaje es muy peligroso, por cuanto lo que Israel está diciendo es que a través de las negociaciones van a seguir expandiendo los asentamientos, pero cuando hay violencia estos simplemente se detienen. Ese mensaje es bastante peligroso. ¿Quién ganó? ¿Hamás o Israel? Jeffrey Gordon, en Nueva York, ¿quién ganó? ¿Hamás o Israel? Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Yo creo que Israel ganó la batalla, porque cuando nosotros tenemos esas situaciones, Israel han matado más de 100 militantes de Hamás, pero al mismo tiempo Hamás logró sus objetivos estratégicos. Y yo estoy diciendo eso, Andrés, porque ellos quieren poner eso en la primer plana de todos los diarios en el mundo, en los capitolios de Europa, las Américas, Asia, Medio Oriente. Entonces, Andrés, yo creo que Hamás está ganando la guerra de ideas con eso, pero Israel ganó la batalla. Con nosotros hemos visto muchas veces antes. Julián Schwindemann, en Buenos Aires, ¿quién ganó? Yo creo que ganó militarmente y políticamente Israel en términos de los objetivos definidos, que era destruir los cohetes Fajr de largo alcance, que son provistos por Irán y que llegan a Tel Aviv y a Jerusalén, lo cual ubican al 50% de la población de Israel bajo fuego de Hamas. Mayormente fueron los depósitos de estos misiles destruidos, gran parte de los cohetes Gard, que también son los Grad de largo alcance. Por otra parte, hubo alrededor de 30 líderes de alto mando de Hamas que fueron eliminados. Se puso término al ataque incesante de cohetes, que como bien se decía al principio, hubo más de 1000 cohetes desde el inicio del año. Y por otra parte, Hamas tiene que rendir cuentas también ahora a su propio pueblo, que ahora va a empezar a ver los resultados de sus decisiones con la devastación que habrá sido de Gaza a la luz de 1500 vuelos de bombardeo israelí. Por supuesto que jamás... Embajadora Al-Qaila en Chile, por favor, rápidamente, porque nos piden un corte de nuevo. ¿Quién ganó? ¿Hamás o Israel? Bueno, considero que políticamente y militarmente ganó Hamás, porque por la primera vez en el asunto palestino que hay alguien que responda a Hamás. Israel éticamente perdió, porque éticamente lo que hizo Israel en contra de los civiles palestinos se considera en la historia, porque Israel mató 164 palestinos, dentro de los cuales 43 de ellos eran niños y 50% eran civiles. Y por tanto, este es éticamente una pérdida. Considero que el fin de todo esto, el que ganó es las batallas, y el que perdió son las pérdidas humanas que tuvimos. Tanto Presidente Lacalle, ¿quién ganó rápidamente?
No me parece que corresponda ponerlo en esos términos, pero hay que ir un poco a la verdad. O alguien me va a decir a mí que los cohetes que tira la gente de Hamás van a objetivos militares. Van a donde caigan, van a los barrios de Tel Aviv, van a los barrios donde vive gente normal que está viviendo su vida normal. La réplica de Israel procura ser lo más eficaz posible con objetivos militares. Así que me parece que hay una diferencia. Y hablar de ética cuando se le niega el derecho de existir al Estado de Israel. Yo en esta materia siempre me he ubicado como hijo de un país pequeño que le costó mucho nacer y ser independiente. Entonces, mientras haya alguien que le niegue al Estado de Israel el derecho a existir, esa persona está descalificada en el derecho internacional para opinar. Tenemos que ir a un corte y cuando hablamos quiero hablar brevemente sobre esta nueva realidad en el Medio Oriente tras la primavera árabe. ¿Resultó ser una primavera o, como estamos viendo en estas horas en Egipto, hay gente que dice que vuelven o vienen los fundamentalistas islámicos? El invierno. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre las hostilidades y la tregua en la Franja de Gaza. Vamos al último tema, Egipto. El presidente de Egipto acaba hace pocos días de anunciar, apenas se fue Hillary Clinton, que asumía poderes prácticamente absolutos, así por lo menos dice la oposición. El ex candidato presidencial egipcio Mohamed El Baradei escribió en su cuenta de Twitter que Morsi usurpó todos los poderes y se proclamó el nuevo faraón de Egipto. Así lo dijo él. Julián Schinderman, ¿cierto o exagerado? Bueno, hay un condimento de exageración en la presentación faraónica, ¿no? Pero en rigor está muy correcto lo que señala Baradei en cuanto al condimento totalitario. Lo que ha hecho Morsi efectivamente es usurpar poderes. Él dice que lo hace por el bien de la revolución y preservar las ganancias de las revueltas, pero es todo lo contrario. Lo que busca es tener un dominio por completo de la vida social y política de los egipcios, y proviniendo de un presidente que emana de los hermanos musulmanes, que tienen a la Sharia como objetivo fundamental para la vida social, es ciertamente peligroso. Jeffrey Gordon, en Nueva York, rápidamente, esta primavera árabe ya se pinchó, ya va a ser un preludio a dictaduras militares islámicas o no, o todavía podemos tener esperanza de que sea una fuerza democrática. Bueno, yo creo que la primavera árabe es un gran desastre por el Medio Oriente y los Estados Unidos. Me trae recuerdos de ese libro de George Orwell, Finca de Animales. Es solo para reemplazar un dictador en Mubarak con un otro dictador. Por la gran mayoría de su historia, la hermandad musulmana era un grupo terrorista. Y yo creo para presidente Morsi, para tomar todos esos poderes, no es una sorpresa para mí. Y yo creo que nosotros vamos a ver más decisiones en países abajo, los islamistas allá, y es bien lamentable por los Estados Unidos, Israel y también todo el pueblo de lo Medio Oriente. Presidente, ¿la calle usted es tan pesimista como Jeffrey Gordon o no necesariamente? Yo creo que la historia nos enseña a ser realistas. Y indudablemente el cerco alrededor de Israel entre Siria, con ese conflicto que no parece tener fin, la amenaza de Irán y este debilitamiento de la legalidad en Egipto, por ponerlo de una manera suave, me parece que augura días muy complicados. Es muy difícil llevar una política exterior con esos blancos móviles, o mejor dicho, interlocutores móviles. Es muy peligroso y es muy difícil. Embajador Al-Qaeda, nos quedan 30 segundos. Su conclusión, por favor. Yo considero que esto es un proceso de cambio y necesitamos dar oportunidad para un cambio democrático. Ahora están los islamistas y luego no sabemos quién serán. Entonces, por este proceso hay que dar oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Fascinante programa. Vamos a un corte rápido y mi opinión sobre este conflicto en Gaza y qué puede venir. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden que muchos de los temas que tratamos en este programa los pueden encontrar en mis columnas del Miami Herald y el Nuevo Herald y también en la página web de este programa, oppenheimerpresenta.com.
Y pueden seguirnos siempre en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, en nuestro Twitter @OppenheimerA. Bueno, mi opinión sobre el tema de hoy. Creo que no voy a decir nada nuevo, como dicen en México, no voy a descubrir el agua tibia si digo que todas las partes en este conflicto de Gaza tienen parte de la culpa. Por un lado, las políticas de línea dura del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no han ayudado demasiado a negociar una paz duradera en el Medio Oriente. Por otro lado, Egipto, Turquía y otros gobiernos proislámicos han empeorado las cosas al darle mayor apoyo a grupos terroristas como Hamas en la Franja de Gaza. Y el grupo Hamas, a su vez, también tiene gran parte de la culpa, si no la mayor. Es culpable de haber escalado dramáticamente sus ataques con cohetes contra Israel en los últimos meses, especialmente en los meses anteriores al conflicto, y de usar a la población civil de Gaza como escudos humanos a lanzar cohetes desde escuelas, hospitales o edificios inmediatamente al lado de escuelas, hospitales y hoteles. En cuanto a la respuesta internacional, creo que la más balanceada de todas fue la de la Unión Europea y una de las menos balanceadas, la más sesgada, fue la de Mercosur, el bloque de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela. ¿Por qué? Porque la Unión Europea dijo en su comunicado que por un lado Israel tiene todo el derecho del mundo a defenderse, pero por el otro lado tiene el deber de proteger a los civiles palestinos. Los países de Mercosur, en cambio, solo exigieron a Israel que no reaccione con fuerza desproporcionada y no reconocieron el derecho de defenderse contra los cohetes que le llueven a diario desde la Franja de Gaza. O sea, fue una declaración totalmente sesgada para un lado. Ojalá todo esto termine como debe terminar, con dos países para dos pueblos, un Estado judío para los israelíes y un Estado palestino para los palestinos, ambos viviendo en paz. Y ojalá la comunidad internacional, como lo hicieron los europeos, adopte posturas más balanceadas de la que lo hicieron los países del Mercosur. Gracias por habernos seguido y sugiéranos cómo terminar el año con un programa que incluya varias de las entrevistas que hicimos este año. ¿Cuál quisiera que repitamos? La de Deepak Chopra, la de Mario Vargas Llosa, la del secretario general de la ONU, la del maestro Fernando Botero, la de los presidentes de México, Colombia, Uruguay, la de artistas como Juanes o Alejandro Sanz que estuvieron en nuestro programa. Díganos, escríbanos a nuestro Twitter y sugiéranos quiénes deberían integrar nuestros programas de fin de año. Gracias, hasta la próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Itaú. Invierta con un banco que conoce Latinoamérica. Itaú, The Global Latin American Bank. Arcos Dorados, la mayor franquicia de McDonald's del mundo y una de las mejores empresas para trabajar en América Latina. Diario de Miami Herald, miamiherald.com, el nuevo herald.com. Universidad Argentina de la Empresa. Formación internacional para el mundo real. www.uad.edu.ar. Editorial Random House, presentando el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Basta de historias, la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro. Mercado de Dinero, el periódico que defiende a los consumidores, apoya a los emprendedores y aplaude las buenas prácticas empresariales.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. El conflicto de Gaza terminó con una tregua muy frágil, un pacto de saliva, dicen muchos, porque es un acuerdo verbal, no se firmó ningún documento formal. Y ahora la gran pregunta es ¿qué pasará en el Medio Oriente con la Franja de Gaza, con Irán y tantos otros conflictos simultáneos? Y la otra gran pregunta es si continuará el giro de varios países sudamericanos hacia un alineamiento cada vez mayor con los países árabes y con los palestinos. Durante las recientes hostilidades en la Franja de Gaza, una gran diferencia entre las reacciones de Estados Unidos, de la Unión Europea y de varios países de Sudamérica. Estados Unidos acusó al grupo militante islámico Hamas de ser un grupo terrorista por haber iniciado hostilidades lanzando más de 1000 cohetes sobre Israel desde la Franja de Gaza en los meses recientes. Washington agregó que Israel tenía todo el derecho del mundo de defenderse contra ese tipo de ataques. La Unión Europea, a su vez, emitió un comunicado reconociendo también el derecho de Israel a defenderse, pero a su vez exigiendo a Israel que su respuesta militar no... Unión Europea que convoca a ambas partes a entrar a una solución pacífica, a respetar los derechos humanos, pero sí puedo entender el derecho de Israel a defenderse del inicio. Esto no lo inició Israel, lo ha iniciado el Hamas. Y la pregunta clave es, ¿de dónde salen los armamentos que llegan a las manos de Hamas? ¿Está esto vinculado con Siria o Irán? Habrá que preguntarse eso. Doctor Toledo, ¿cuál es la diferencia entre los comunicados de Mercosur y de la Unión Europea sobre el conflicto de Gaza? ¿Por qué dice usted que el comunicado de los europeos es más balanceado? Yo creo que el de la Unión Europea invoca a ambas partes a una solución pacífica, respetando a las poblaciones civiles, pero también el derecho a Israel a defenderse de un ataque de más de 1000 misiles en 7 días. La diferencia con el pronunciamiento emitido recientemente por Mercosur, que es el continente grande del cual yo pertenezco, me parece que rompe la tradición de la posición equilibrada. No fuera desproporcionada. Y los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, emitieron una declaración exigiendo que no haya una respuesta desproporcionada, una no muy velada referencia a Israel, y sin hacer ninguna mención al derecho de Israel a defenderse. Hoy vamos a analizar todo esto con varios políticos y diplomáticos que siguen esto muy, pero muy de cerca, incluyendo el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, el expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, la embajadora de Palestina en Chile, May Al-Kaila, y los voceros para la Organización para la Liberación de Palestina y de las Fuerzas de Defensa de Israel. Desde la Universidad de Stanford, en California, vamos a ver la entrevista que le hicimos hace pocas horas al expresidente de Perú, Alejandro Toledo. En nuestros estudios vamos a tener al expresidente de Uruguay y actual senador, Luis Alberto Lacalle, uno de los líderes políticos más importantes de Uruguay. Desde los estudios de CNN en Jerusalén, vamos a ver la entrevista que le hicimos al vocero de la Organización para la Liberación de Palestina, Javier Abu Eid. Desde Jerusalén también vamos a tener al vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, el capitán Ronnie Kaplan. En Washington nos va a acompañar Jeffrey Gordon, ex vocero del Pentágono, reciente asesor del candidato republicano Mitt Romney. Desde Santiago de Chile nos va a acompañar la embajadora de Palestina en Chile, la doctora May Al-Kaila, y desde Buenos Aires, Argentina, nos va a acompañar el analista internacional Julián Schwindelman. Bueno, vamos directamente a la entrevista que le hicimos al expresidente de Perú, Alejandro Toledo, y vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre cómo reaccionaron los países latinoamericanos ante la reciente escalada de violencia en la Franja de Gaza. Veamos. Doctor Toledo, muchas gracias por estar con nosotros.
¿Cómo calificaría usted la respuesta, la reacción latinoamericana ante esta última ronda de violencia en el Medio Oriente? Mira, Andrés, yo he venido siguiendo muy de cerca desde aquí, de la Universidad de Stanford en California, y he venido siguiendo un poco los pronunciamientos tanto de Europa, del Perú, como de Mercosur. Debo decir que me preocupa seriamente el pronunciamiento reciente de Mercosur, porque esto rompe un equilibrio que tradicionalmente la región de América Latina ha tomado con respecto al conflicto del Medio Oriente. Rompe el equilibrio y rompe la tradición de la imparcialidad. Y al tratar de ponerle énfasis al pobre Hamás. Debo partir de la premisa, Andrés, que yo soy partidario de la solución de dos estados, el palestino y el israelí judío, ambos con iguales derechos, con mutuo respeto y vivir en una vecindad pacífica. Soy partidario de esa solución, pero hace cerca de 7 días que ha comenzado un bombardeo de misiles desde la franja de Gaza, muy cerca de Escalón, donde yo he estado, y no hay ningún país que pudiera resistir en 7 días a más de 1000 misiles y no reaccionar. Ahora, soy partidario y me inclino por la posición expresada recientemente por la